Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Era una tarde de jueves, el Día de los Hombres en el Windy River Country Club, donde tenía una cita fija para jugar golf con 3 de mis amigos. Jugamos al golf cada jueves por la tarde desde principios de abril hasta finales de octubre, con raras excepciones. Hoy era una de esas excepciones. Ion, uno de nuestros amigos, me llamó a las 11 a.m. y dijo: «Lo siento, amigo, pero Rod y yo no podremos jugar al golf esta tarde. Tenemos una reunión de emergencia para revisar algunos cambios en los planos del proyecto de ampliación del hospital en el que estamos trabajando». Ambos trabajaban en una firma de arquitectura, y sabía que Ion no cancelaría nuestro juego de golf a menos que fuera absolutamente necesario. «Lamento avisarte con tan poca antelación», dijo, «pero no tenemos otra opción que asistir a la reunión». Le dije que lo entendía perfectamente y que no se preocupara. «Dave y yo tendremos que encontrar a un par de nuevos rivales para que nos den algo de su dinero», bromeé. Él se rió y dijo: «Sé que estás contento de que hoy no juguemos, porque te ahorrarás mucho dinero». Ambos nos despedimos diciendo: «Nos vemos la próxima semana». Llamé a Dave, uno de mis mejores amigos, y le comenté la situación. Él dijo: «Si Ion y Rod no pueden venir, ¿por qué no tomamos la tarde libre del golf también? Puedo ponerme al día con algunos proyectos en casa, lo que me liberará el sábado para hacer otra cosa. Me encanta jugar al golf, pero no me molestaría saltarme un día». Estuve de acuerdo, pero solo después de darle un poco de broma sobre el cambio de planes. Quedamos en contactarnos el viernes por la noche para ver si él y su esposa Carol, y mi esposa Janet y yo, podíamos salir el fin de semana para tomar algo o cenar, o ambas cosas. Después del almuerzo, me dirigí a casa, con la esperanza de que Janet y yo pudiéramos hacer algo juntos por la tarde. Cuando entré al garaje, su coche no estaba, y me lamenté por no haberla llamado tan pronto como supe del cambio de planes. Bueno, pensé, ya que no está en casa, podría aprovechar para hacer algunos de los proyectos pendientes en mi lista. Entré en la casa y busqué una nota de su parte, pero no había ninguna. También revisé el contestador automático, y no había mensajes, así que no tenía idea de dónde estaba. Entonces recordé que teníamos identificación de llamadas que guardaba los últimos 25 números que recibimos, así que revisé el historial para ver si había alguna pista sobre dónde podría estar. Para mi sorpresa, las 3 últimas llamadas eran de un número que reconocí, eran del teléfono de Marty. Conocía a Marty porque, durante un par de años, formó parte de nuestro grupo de golf. Dejó de jugar hace aproximadamente un año debido a un problema de espalda, pero no dejó el club de campo. Aún era miembro social, y lo veía allí de vez en cuando después de que dejó de jugar al golf. Ion consiguió que Rod, un compañero de trabajo, jugara con nosotros en su lugar. Marty era amigo de Ion, pero yo también lo conocía. Miré las llamadas del miércoles, y había 2 llamadas del teléfono de Marty. También revisé los 25 números guardados, y 19 de ellos eran llamadas del teléfono de Marty. Sabía que Janet no se llevaba muy bien con la esposa de Marty, así que no podía imaginar por qué estaría hablando con ella. Estaba desconcertado. ¿Qué estaba pasando aquí? Decidí llamar a Janet a su celular. Cuando respondió, le pregunté: «Hola cariño, ¿qué estás haciendo?». Ella respondió: «No mucho, solo estaba pasando la aspiradora en la sala de estar». «¿Qué pasa contigo?». En ese momento, yo estaba en la cocina, y no oía la aspiradora funcionando. Estaba bastante seguro de que no estaba en casa, ya que su coche no estaba, pero aún así caminé hacia la sala de estar para asegurarme. No estaba allí. Le dije: «No mucho por aquí tampoco». Los chicos tenían otras cosas que hacer hoy, así que no jugamos al golf. Pensé que podría venir a casa y ponerme al día con algunos proyectos pendientes. «Nos vemos en un rato». Ella dijo: «Ah, está bien, pero tal vez no esté en casa cuando llegues. Tengo que ir a la tienda a comprar algunas cosas». Era evidente que estaba pensando rápido, si es que estaba de pie.
Yo tampoco soy lento para pensar, así que le sugerí que podría parar en la tienda por ella, siempre y cuando estuviera en mi camino a casa. Ella dudó por un momento, pero luego dijo, de acuerdo, eso sería genial. ¿Qué necesitas? Le respondí, un momento. Tengo que ir a buscar mi lista. Vaya, me casé con una mujer inteligente y obviamente astuta, pensé. Compra algo de leche, huevos, toallas de papel y algunos bistecs para el sábado por la noche. Ah, y tal vez un postre rico en caso de que tengamos compañía, agregó. Está bien, adiós cariño, dije. Nos vemos en un rato. Ella se despidió. Pensé que sería mejor salir de allí por un rato para ver qué sucedía. Evidentemente no estaba en casa ahora, pero ¿volvería en unos minutos? Necesitaba alejarme y pensar en todo esto. Me subí al coche y conduje hasta la tienda, pero no entré de inmediato. Me senté allí pensando por un rato. Primero, Janet y yo llevábamos casi 4 años casados. No teníamos hijos, pero estábamos pensando en tener un par en un futuro cercano. Yo tenía 32 años y ella 28. Nos conocimos hace unos 6 años, después de que salí de los Marines. Ambos estábamos en la Universidad de Illinois, ella como estudiante de primer año y yo terminando mis últimos 2 años. Nos conocimos y salimos de vez en cuando durante casi un año, y luego más constantemente durante otro año después de que me gradué. Nos casamos, y ella ha continuado estudiando a tiempo parcial para terminar su licenciatura y obtener su maestría. Está a punto de terminar, pero se ha tomado el verano libre este año. Es una mujer muy atractiva, con una buena figura y una personalidad maravillosa que complementa su apariencia. Janet es muy querida entre nuestros amigos y familiares, y casi siempre atrae miradas cuando salimos. A veces me pongo un poco celoso si los hombres le prestan demasiada atención, pero nunca he actuado sobre esos celos de una manera que la molestara, y ella nunca me ha dado motivos para dudar de su fidelidad. Janet era mi amor, mi mejor amiga, mi confidente, mi vida. Desde que comenzamos a salir de manera constante, pensé que nuestras mentes y corazones estaban conectados. Podía percibir sus sentimientos, y ella los míos. Podía intuir sus miedos, y ella los míos. Podía sentir su corazón acelerarse cuando la miraba, y ella podía percibir el deseo en mí cuando pasaba a mi lado. Había muchos mensajes no hablados que fluían entre nosotros a diario. Simplemente nos conocíamos tan bien y estábamos tan unidos que realmente éramos uno solo. ¿Qué podría haber pasado aquí? Nunca supe que Janet me mintiera, y no veía ninguna razón para que lo hiciera ahora, salvo que estuviera haciendo algo que no me agradaría mucho. Sabía que no se llevaba muy bien con la esposa de Marty, pero había muchas llamadas desde su número. Si no era la esposa de Marty, ¿entonces era Marty? Entonces me cayó la ficha. En el último evento social del Country Club, hace unos 2 meses, había estado bailando mucho con Janet. En ese momento, sentí un poco de celos porque parecía estar disfrutando demasiado de su atención, pero lo dejé pasar porque él y yo éramos amigos y habíamos sido cercanos debido a los partidos de golf. Mientras pensaba en eso, recordé que habíamos tenido una pequeña discusión esa mañana, y ella todavía estaba molesta cuando llegué a casa del trabajo. Ni siquiera recuerdo sobre qué fue la discusión, pero ella estaba bastante enojada. Se me hizo evidente que la conexión entre ella y yo, que había mencionado recientemente, no era tan fuerte en los últimos meses. ¿Me había engañado a mí mismo pensando que todo seguía igual? Evidentemente, sí, pero ahora sabía que algo estaba pasando y estaba decidido a llegar al fondo de la situación. Entré en la tienda, compré los comestibles que necesitábamos y volví a casa. Cuando llegué, Janet acababa de salir de la ducha y me dijo, acabo de terminar de limpiar la casa y pensé en darme una ducha también. Gracias por comprar lo que necesitábamos en la tienda, ¿por qué no guardas las cosas mientras yo bajo en un momento? Nunca he sido de los que evitan los problemas, supongo que mi entrenamiento en la Marina me enseñó a enfrentar la vida de frente y sin titubeos. Así que cuando ella bajó, le pedí que se sentara porque tenía algo que quería discutir con ella. Le dije, Janet,
eres mi esposa, mi amor, mi compañera y mi mejor amiga en el mundo entero. He estado aquí para ti, y tú para mí, desde que empezamos a salir en serio. Eres la persona en la que siempre me he apoyado cuando necesitaba estabilidad, y espero que sientas lo mismo. La miré a los ojos y vi que una lágrima empezaba a formarse. Continué, tengo que decirte que en los últimos meses siento que se está construyendo un muro en nuestra relación, y ese muro me ha dejado fuera de tu mundo interior. No me gusta nada, ¿he hecho algo que haya creado ese muro? Vi que ella negaba con la cabeza, pero no salieron palabras de sus labios. Continué, por favor, háblame, Janet, y dime qué nos está pasando. No puedo soportar que nos alejemos así. Ahora una lágrima le caía por la mejilla, y miró hacia abajo, hacia sus pies, y dijo, Paul, no sé por qué sientes que hay un muro entre nosotros. Te amo, y sé que tú me amas. Entonces, ¿por qué no puedes mirarme cuando me hablas?, pregunté. Ella levantó la vista con una expresión de sorpresa en su rostro, luego volvió a mirar hacia abajo y respondió, supongo que hay algunas cosas que tengo que resolver. Siento que sientas que hay un muro entre nosotros. Con eso, se levantó y corrió escaleras arriba llorando. Bueno, supe entonces que teníamos serios problemas en nuestro matrimonio. Prácticamente sospechaba cuáles eran, pero ella no me hablaba y no tenía pruebas de nada. Así que decidí ver qué pasaría. Subí al dormitorio y hablé con ella a través de la puerta. Janet, si quieres hablar conmigo, estoy aquí para ti. Te amo y quiero ayudarte con lo que te esté molestando o trabajar en cualquier cosa que yo haya hecho que te haga infeliz. Por favor, háblame cuando estés lista. Salí afuera y comencé a trabajar en algunos proyectos. Mi corazón estaba dolorido. No sé cómo describirlo, pero me sentía bastante vacío por dentro. No me importa ser un marine fuerte, las lágrimas fluían y me sentía vulnerable. No sabía qué haría si perdiera a Janet. Si ella no fuera mi esposa y compañera, me sentiría tan impotente y débil. Para ser honesto, estaba en pánico. Janet no bajó para cenar, y cuando la revisé a las 8 p.m., ya estaba profundamente dormida. Así que me fui a dormir al dormitorio de invitados esa noche. Por la mañana, me levanté y me fui temprano al trabajo, así que no hablamos. Llamé a Dave y le dije que probablemente no haríamos nada juntos esa noche ni el sábado. Le pregunté si podía reunirse conmigo para almorzar. Cuando nos encontramos para almorzar, le expliqué a Dave lo que había pasado y le pregunté qué pensaba de toda la situación. Me sorprendió cuando me dijo que él y Carol habían sospechado que algo estaba pasando entre Janet y Marty justo después de la reunión social en el club de campo. Carol había visto el coche de Janet en el vecindario de Marty. Le pregunté por qué no me había dicho nada. Dijo que lo habían discutido, pero decidieron mantenerse al margen porque realmente no sabían qué estaba pasando. Está bien, lo entiendo, dije. Por favor, no le digas a nadie que hemos hablado, ni siquiera a Carol. Quiero averiguar qué voy a hacer al respecto y no necesito mucho chisme e influencias externas. Decidí que necesitaría pruebas de su infidelidad antes de poder manejar la situación. Intenté enfrentarla de frente, pero su negativa a hablar conmigo o reconocer que había un problema creciente entre nosotros me dijo que necesitaría pruebas antes de confrontarla con detalles específicos. Tomé la tarde libre y conduje hasta la casa de Marty para ver si el coche de Janet estaba allí. No estaba, así que no sabía cuándo se volverían a ver. Llamé a casa alrededor de las 4:30 p.m. y le dije a Janet que llegaría a casa a las 5 p.m. Ella dijo que estaba contenta de que llegara temprano. Cuando llegué, Janet estaba cariñosa y atenta. Me abrazó y me sonrió con esa sonrisa que siempre calienta mi corazón. Podía notar que estaba intentando estar cerca de mí, pero no se sentía igual. Podía sentir que lo estaba intentando, pero nunca habíamos tenido que esforzarnos, simplemente sucedía. Le pregunté si quería salir a cenar, y ella dijo que sí.
Cuando subió a cambiarse de ropa, revisé el identificador de llamadas y, efectivamente, había 2 llamadas de Marty, una al mediodía y otra a las 2:30 p.m. No sabía qué pensar de esas llamadas, pero sabía que no lo había visto esa tarde. El fin de semana fue bastante tranquilo. Hicimos algunas cosas juntos, y ella quería que estuviéramos juntos en un par de ocasiones, pero no pude hacerlo. Así que inventé una excusa diciendo que me dolía la espalda. El domingo por la noche, cuando le dije eso, la vi estremecerse y de nuevo se formó una lágrima. Simplemente no podía ser íntimo con ella hasta que aclarara esta supuesta aventura. El lunes, arreglé para tomarme unas horas libres cada tarde esa semana para poder vigilar a Janet. Sabía que si realmente algo estaba pasando, tendría que atraparla. No pasó nada el lunes, pero de nuevo hubo 3 llamadas de Marty. No pasó nada el martes, 2 llamadas. Nada el miércoles, sin llamadas. Pero el jueves al mediodía, Janet me llamó y me dijo que, como yo estaría jugando al golf y cenando en el club, planeaba ir a la biblioteca a trabajar en su tesis por la tarde y la noche, y que no la esperara en casa hasta alrededor de las 8:30 p.m. o así. Creo que esperaba que le dijera si no iba a jugar al golf. Bueno, no iba a jugar al golf, pero no se lo dije. Conduje hasta la casa de Marty y estacioné fuera de la línea de tráfico para poder observar su casa. Tenía mi cámara con el teleobjetivo para poder tomar fotos si ella aparecía. A las 2 p.m., Janet llegó y estacionó en la calle frente a su casa. Salió del coche y se dirigió a la puerta, y Marty la abrió de inmediato para que entrara rápidamente. Me senté allí con mi cámara, tomando fotos desde el momento en que llegó hasta que entró y la puerta se cerró. Apenas podía ver a través del visor debido a las lágrimas que me corrían por los ojos, pero logré tomar muchas fotos. 2 horas después, la puerta se abrió y ella salió. Marty la alcanzó, la jaló hacia sí mismo y la besó. Estaba de pie en la puerta con una camiseta y unos pantalones cortos. Ella claramente le devolvía el beso y alcanzó a deslizar su mano dentro de sus pantalones para tocarlo. Finalmente, ella rompió el beso, y pude verla señalando su reloj. Supuse que estaba planeando encontrarse con él más tarde también. Se apresuró a subir a su coche y se fue. Todo el tiempo, estuve tomando fotos del beso, de su mano en los pantalones de Marty, y de su salida mientras Marty permanecía en la puerta. No necesitaba verlos juntos para saber lo que había sucedido entre ellos. No pasas 2 horas juntos, te besas de esa manera y haces lo que ella hizo a menos que haya sido íntimo. Lo sabía. Nadie puede imaginar el dolor, la decepción y la rabia que sentí. Mi visión se nubló, mi cabeza latía, y mi estómago estaba hecho un nudo. Podía sentir mi corazón latiendo como un martillo neumático rompiendo el concreto. Los sentimientos que tenía eran abrumadores, y en ese momento supe que estaba perdido. Mi vida había terminado. La única persona en el mundo a la que amaba, en la que confiaba y de la que dependía, me había traicionado, roto mi confianza, y sí, había destruido mi sentido de la dignidad. Nunca podría perdonarla. Nunca podría volver a vivir con ella. Nunca podría vivir sin ella. Alcancé debajo del asiento de mi coche y saqué mi pistola. Conduje hasta la casa de Marty, me acerqué a la puerta y entré. Recorrí la casa hasta encontrarlo en la ducha. Abrí la puerta y apunté hacia él. La expresión de sorpresa en su rostro era increíble, casi me hizo reír. Le dije, Marty, hombres como tú son lo peor. Cualquier hombre que persigue y se acuesta con la esposa de otro no merece vivir. Has destruido un buen matrimonio. Has destrozado a una buena mujer, de hecho, a 2, incluyendo a tu propia esposa. Me has destruido a mí, y ahora voy a acabar contigo. Le disparé y lo dejé allí, luego salí y regresé a casa. Al entrar, escuché que Janet estaba en la ducha, así que descargué las fotos en nuestra computadora. Cuando bajó las escaleras, yo la estaba esperando en la sala. Parecía sorprendida al verme, y noté el miedo en sus ojos. ¿Qué haces aquí?, me preguntó.
Le dije que había tomado la tarde libre y que la había visto entrar y salir de la casa de Marty. Le dije que sabía de su aventura y que tenía pruebas. Empecé a mostrarle una presentación de fotos mientras le hablaba. Le pregunté por qué lo había hecho. Le pregunté por qué no habló conmigo hace una semana cuando le pregunté qué pasaba. Le pregunté qué había hecho yo para que buscara a Marty. Le pregunté cómo pudo hacerme esto, a nuestro matrimonio, y a sí misma. Ella solo se quedó allí, con lágrimas corriendo por su rostro, gimiendo y sacudiendo la cabeza. Grité, háblame, pero no salieron palabras de su boca. No hubo explicación, nada. No tenía nada que decir. La desesperación que sentí en ese momento fue la peor de todas. Quería saber tanto, pero ella no me dijo nada. Nunca dijo, te quiero. Nunca dijo, lo siento. Nunca dijo una palabra, solo gemidos y sacudidas de cabeza. Ahora veamos la historia desde la perspectiva de Janet. Los últimos 6 meses han sido un torbellino para mí. Durante la mayor parte de ese tiempo, no sabía quién era, dónde estaba o qué estaba haciendo. Solo ahora entiendo lo que me pasó hace tanto tiempo. Solo después de meses en el hospital y meses de terapia psiquiátrica entiendo lo que he hecho. Desearía no entender, pero lo hago. Paul levantó un arma y la apuntó hacia mí. Estaba tan impactada al darme cuenta de que él sabía sobre Marty y yo, pero cuando levantó el arma, me asusté tanto que solo temblé. Grité, no, por favor, no lo hagas. Luego miré el odio en sus ojos y supe que nuestro matrimonio había terminado, y quizás también mi vida. También pude ver el dolor y el vacío absoluto en sus ojos, y me hizo estremecer. Pude ver que estaba perdiendo el control, y supe que todo había terminado para mí. Este no era el hombre que amaba. El hombre que me amaba, esto era otra cosa. Y sí, digo, cosa, no, alguien. Dijo con una voz fría como el acero, Janet, solo mira las fotos. Miré la pantalla y vi una imagen tras otra de mí entrando en la casa de Marty y yo besándonos en la puerta, yo con la mano en su cuerpo. Había tantas fotos que demostraban mi infidelidad hacia Paul. Luego, las últimas fotos que vi eran de Marty en la ducha, sangre por todas partes. Me escuché gemir al darme cuenta de lo que él había hecho. Cuando volví la mirada hacia Paul, él había girado el arma y se la había puesto en la boca, y después de decir, adiós, Janet, apretó el gatillo. Me dicen que la policía me encontró en estado de shock, sosteniendo a Paul. Me dicen que se escucharon disparos en la casa de Marty, y que alguien anotó el número de la matrícula del coche que se fue. Me dicen que sabían que era nuestro coche y ya venían de camino a nuestra casa. Me dicen que no soltaba a Paul para que se lo llevaran. Me dicen que había colapsado mentalmente y que nada de lo que dijeron o hicieron me sacó de ese estado. Me dicen que me llevaron al hospital y me ingresaron. Me dicen tantas cosas porque yo no puedo recordar casi nada desde entonces hasta ahora. Recuerdo lo que pasó antes de ese día. Ahora, 6 meses después, recuerdo que Paul y yo habíamos discutido, aunque no recuerdo sobre qué, y estaba muy molesta con él. Fuimos a la fiesta en el club, y yo estaba decidida a hacerle la vida imposible a Paul. Resultó que Marty me pidió bailar, y pensé, ¿por qué no? Lo usaré para hacer que Paul pague. Oh, Marty era encantador, lo admito. Casi instantáneamente me ganó con sus cumplidos. Me dijo lo hermosa que era. ¿A qué mujer no le gusta escuchar eso? Dijo que era la mujer más bonita del club esa noche, y me encantó oírlo. Me dijo que siempre había querido pasar tiempo conmigo porque era tan dulce, tan inteligente, y tan atractiva. ¿Cómo podría resistir tanto encanto? Podría haberlo hecho, pero estaba enojada con Paul y no quería resistirme. Seguí alentando a Marty, y vi que Paul estaba molesto, pero no hizo nada al respecto. Alguna parte retorcida de mi mente me dijo una mentira en ese momento. Me dijo que a Paul realmente no le importaba, entonces, ¿por qué debería importarme a mí? Oh, qué gran mentira fue esa.
Pero me creí esas ideas tan completamente que cuando Marty me llamó el jueves siguiente, lo creí y acepté almorzar con él. Tuvimos una conversación bastante intensa durante el almuerzo sobre nosotros. Marty me dijo que le gustaría estar conmigo, y aunque me sonrojé, aunque sabía que sería un error, y aunque sentía que traicionaría al único hombre que amaba, fui demasiado débil para resistirme a su encanto. Después de todo, me había convencido de que a Paul no le importaba, que cualquier cosa que le hiciera, él se lo merecía. Lo siguiente que supe fue que estábamos en la casa de Marty, besándonos apasionadamente. Él era muy buen besador, y yo podía sentir cómo me iba emocionando más y más. No hice nada para resistir cuando sus manos recorrieron mi cuerpo. Me gustaba cómo se sentía que me acariciara y besara. Lo necesitaba tanto. Para ese momento, no había forma de detenerlo. Y sí, hicimos cosas que solo debería haber hecho con mi esposo. Ese fue el comienzo de algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. En los días que siguieron, sentí un cambio en mi relación con Paul. Él dijo que se estaba construyendo un muro entre nosotros, y tenía toda la razón. Sentí que nuestra conexión se deslizaba, justo como él debió haberlo sentido. Sentí que se abría una brecha entre nosotros, y mi corazón se rompió por la separación. ¿Y sabes cuán estúpida fui? Le eché la culpa a él. Esa mentira me decía que era su culpa. La semana siguiente, Marty me llamó un par de veces cada día. Era tan dulce y amoroso, diciéndome cuánto había disfrutado nuestro tiempo juntos, preguntándome si estaba bien. Era perfecto. Cuando sugirió que nos viéramos de nuevo el jueves, acepté sin ninguna duda. La culpa fue de Paul por no preocuparse por mí. Nos encontrábamos todos los jueves por la tarde desde ese momento hasta la noche en que Paul me enfrentó. Disfruté cada minuto con Marty. La intimidad fue increíble, y sentía que casi me agotaba con tantas veces que alcanzaba el clímax cada vez que estábamos juntos. Solo tenía intimidad con Paul cuando él lo exigía, y cada vez me decía a mí misma que Marty lo hacía mejor. Sentía que el muro entre Paul y yo se hacía más grande, pero no me importaba. Luego, él me confrontó. Me dijo cuánto me amaba, lo mucho que significaba para él y lo importante que era en su vida. Me dijo que yo era su mejor amiga, su amor y su compañera. Me dijo que yo era su roca. Me suplicó que le dijera si había hecho algo mal, algo que construyera ese muro. Me rogó que lo dejara volver a mi corazón. En ese instante, lo supe. Supe que mi mentira a mí misma había causado que hiriera al único hombre que amaba. Supe que yo había construido el muro, no él. Supe que había traicionado todo lo bueno que él sentía por mí. No era su amor. No era su compañera. No era su mejor amiga, y no era su roca. Era una traidora, una mentirosa que no se detuvo ante nada para ocultar su culpa y vergüenza. En ese momento, supe exactamente lo que era, y no podía soportar estar con él. Corrí al dormitorio y lloré hasta quedarme dormida llorando. A la mañana siguiente, Paul ya se había ido cuando desperté. Cuando regresó esa noche, hice todo lo posible para demostrarle que lo amaba y me importaba. Podía sentir que la conexión entre nosotros no era la misma que antes, pero intenté tanto ser la misma. Fracasé. Lo sentí en Paul. No creía que supiera lo de Marty. Pensé que solo sabía que había un muro entre nosotros, pero nunca imaginé que descubriría lo de Marty. Debería haberlo sabido mejor, pero no lo hice. El lunes, Marty comenzó a llamarme como lo había hecho todas esas semanas antes. Me llamaba un par de veces o más cada día, pero le dije que no me reuniría más con él. Se sorprendió y no entendía. Finalmente, accedí a encontrarme con él una última vez para explicarle todo y terminar. Fui a su casa de nuevo y, sí, tuvimos intimidad. No fue lo mismo que todas esas otras veces. Sentí algo de intensidad, pero no fue lo mismo porque sabía que no era culpa de Paul. Sabía que estaba traicionando a un hombre que me amaba más que nadie.
Sabía que era una esposa infiel y simplemente no lo disfruté como antes. Le dije a Marty que lo sentía, pero no podía continuar con nuestra relación y le pedí que no me llamara más. Él sonrió y dijo que entendía, que no sería un problema para mí. Me dijo que me amaba y que siempre se preocuparía por mí. Fue tan dulce como siempre, y la verdad es que también amaba una parte de él. No quería que él se lastimara tampoco. Cuando me iba, él me abrazó, me acercó a sí mismo y me dijo lo maravillosa que era como pareja. Instintivamente, después de 2 meses de cercanía, mi mano se deslizó una última vez, pero luego me aparté y corrí a mi coche para volver a casa y esperar a Paul. Cuando llegué a casa, fui a ducharme y me limpié. Me iba a arreglar para cuando Paul llegara. Quería comenzar esa noche derribando el muro que se había construido entre nosotros. Quería reconstruir la conexión entre nosotros, y que fuéramos los mismos de antes. Pero cuando bajé después de mi ducha para sacar ropa de la secadora, Paul estaba sentado en la computadora, esperándome. Me dijo que sabía lo de Marty. Me hizo muchas preguntas sobre por qué le había hecho algo tan horrible a él, a nuestro matrimonio, a mí misma. Pero no podía hablar. Había hecho todo lo posible hasta ese momento para volver a ser como antes. Él lo descubrió, y ahora nada de lo que hiciera podía solucionarlo. Lo descubrió, y eso era todo lo que podía pensar. No podía decir una palabra. Solo me quedé allí con lágrimas corriendo por mi rostro, gimiendo y sacudiendo la cabeza. Él me gritó, me dijo que hablara, pero no salió ninguna palabra de mi boca. Estaba en shock. Pero estaba a punto de empeorar. Me dijo que mirara las fotos. Cuando lo hice, las vi todas, hasta el momento en que Marty yacía sin vida en su ducha. Cuando volví a mirar a Paul, vi el arma. Pronto, todo terminó. Él estaba muerto. Lo siguiente que recuerdo es hace un par de semanas en el hospital. Mi mente está empezando a sanar. Todos creen que he hecho grandes progresos para volver a estar bien. Han hablado de dejarme salir sola para algunas actividades. Me dicen que después de unas semanas más, probablemente podría ir a una residencia asistida y, eventualmente, tener mi propia casa. Estoy lo suficientemente sana como para entender que mi reacción debe ser positiva para poder estar sola, y haré todo lo posible para sanar a esta mujer rota. Pero debes saber que una vez que sea libre, terminaré con la tortura que tengo que soportar, la tortura de saber que maté a Paul. Maté nuestro amor. Maté nuestra amistad. Maté todo lo que tenía en la vida por lo que valía la pena vivir. Sé que no puedo soportar esa tortura para siempre. Tendré que terminarla. Historia 2. Miré mi reflejo en el espejo, ajusté mi corbata y la apreté un poco más alrededor de mi cuello. Sonreí, asegurándome de que mis dientes estuvieran limpios y sin restos que pudieran arruinar mi apariencia. Jeff, amigo, te ves increíble, dije. Asentí con la cabeza, impresionado con mi propia astucia. Retrocedí, tomé mi billetera y un pañuelo limpio, y luego, tan listo como siempre, bajé a la cocina. Olí el café al entrar y agarré una taza al pasar por el mostrador donde estaban guardadas en un pequeño estante. El olor del café era delicioso. Realmente necesitaba una taza antes de enfrentarme a lo que me esperaba. Tenía que reunirme con un proveedor que no me caía nada bien, pero era un mal necesario, y no tenía mucha elección. Era temprano en la mañana, así que al menos el resto del día sería soportable. No odiaba mi trabajo, pero realmente era aburrido. Necesitaba un cambio, y si algo no sucedía pronto, iba a hacer mi propio cambio. Estaba hablando con Essie, mi esposa desde hacía 19 años y el amor de mi vida. En realidad, su nombre era Kentese, pero todos la llamaban Essie. Ese apodo vino de una hermanita que no podía pronunciar su nombre, y Essie fue lo que salió. Y así se quedó. Teníamos un hijo, Philip, que se había ido a la universidad hace un mes, dejando la casa vacía. Al menos eso era lo que decían cuando el último o único hijo se marchaba de casa.
¿Por qué lo llamaban así? No tenía idea. Essie y yo todavía estábamos aquí, y contábamos para algo, o al menos yo lo sentía así. Pero bueno, ¿quién entiende esos dichos que la gente usa cuando no sabe qué más decir? Dirigí mi atención a mi esposa, que estaba en silencio. ¿Tienes algún plan para hoy?, pregunté. Debería estar en casa a tiempo, y pensé que podríamos salir a cenar esta noche. Te ahorraría tener que preparar algo. No lo hemos hecho en un tiempo, podría ser divertido, le dije, esperando que lo rechazara como de costumbre. No tengo ningún plan real, pero tal vez vaya de compras, ver algunas tiendas, algo así. Y no a la cena, estaré demasiado cansada de todos modos. Pediré comida para llevar. La miré, sin sorprenderme lo más mínimo por su respuesta. Ni siquiera me estaba mirando y probablemente ni siquiera lo había hecho cuando entré o hablé. Primero, no me había mirado desde hace un tiempo, más tiempo del que podía recordar. Bueno, no esperaba que aceptaras, pero quería preguntar. La comida para llevar está bien, es algo en lo que te has vuelto muy buena. Esa fue una respuesta sarcástica y desagradable, pero también era verdad. Sabía que podía decirlo porque sería demasiado problema para ella responder con algo más que una palabra apática o dos. Mientras esperaba, se confirmó lo que ya sabía cuando simplemente levantó la vista por un segundo y luego volvió a bajar la cabeza, ignorándome. Su respuesta era típica de lo que esperaba, un patrón al que me había acostumbrado. Un patrón que comenzó mucho antes de hoy, antes de que Philip se fuera a la universidad, y que no tenía nada que ver con el síndrome del nido vacío que Art, mi amigo y psicólogo aficionado, me seguía diciendo que era la causa. Essie había cambiado mucho en poco tiempo. Habíamos estado felizmente casados durante 19 años y salimos un año antes de eso. Habíamos sido un equipo, una pareja con sueños y planes, compartiéndolo todo. Pero eso comenzó a cambiar hace aproximadamente un año, y el cambio se había vuelto más pronunciado con el tiempo. La Essie con la que me casé se estaba convirtiendo en una desconocida en nuestro hogar, y la pérdida me estaba destrozando. El verdadero problema era que ella no lo veía y se negaba a hacer algo al respecto. En verdad, muchas cosas habían cambiado. Solía ir al gimnasio con Phil cuando él estaba en casa, pero él me dijo que había dejado de hacerlo varios meses antes de irse. Todavía se veía en forma, pero empezaba a notarse que estaba perdiendo algo de esa tonificación, con solo un poco de barriga comenzando a aparecer. No lo suficiente como para hacerla menos atractiva, pero sí lo suficiente como para darme cuenta de que algo había cambiado. Además, había comenzado a ser irritable y cortante conmigo. Nada importante, pero era raro que pudiéramos tener una conversación sin que ella la terminara con algún comentario mordaz sobre mí o mis costumbres. Pequeñas cosas como que mis horas de trabajo eran demasiado largas o los viajes eran demasiado frecuentes. Ahora apenas trabajaba horas extra y no había viajado en casi 7 meses, pero no tenía que ser correcto, solo algo de lo que quejarse. La vieja Essie nunca haría eso sin intentar resolverlo mediante la discusión. Essie siempre hablaba primero y actuaba después. Su comportamiento cambió radicalmente, afectando la forma en que interactuábamos con los demás. Essie tenía solo 42 años, pero se veía más joven. Yo era mayor, casi 49, pero trataba de mantenerme en forma por ella. La mayoría de la gente pensaría que ambos éramos más jóvenes de lo que éramos, y siempre habíamos estado orgullosos de eso. Pero eso era cuando íbamos a algún lado juntos, y eso no había sido el caso en casi un año. Sin razón, solo su negativa por una razón u otra. En verdad, había dejado de preguntar hace unos 5 o 6 meses. Ya no tenía sentido. El comentario sobre esta noche y la cena se hizo en un tono sarcástico, no que ella lo notara. Al igual que su respuesta había sido automática. Lo que noté, por supuesto, siendo hombre, fue que nuestra vida amorosa simplemente se desvaneció y murió. Siempre habíamos tenido una vida íntima activa y variada. Nos conocíamos bien y siempre nos asegurábamos de que ambos estuvieran satisfechos. Pero eso cambió. Pregunté,
supliqué, rogué. Hice todo lo posible por averiguar qué había pasado y por qué de repente dejó de querer estar juntos. Pero su respuesta fue solo un encogimiento de hombros y un comentario sobre el cambio de vida y estar demasiado cansada la mayor parte del tiempo. Se negó a ver a alguien y finalmente se enojó cuando seguí mencionándolo. Siendo el hombre que soy, simplemente lo dejé pasar, esperando que se le pasara una vez que superara el cambio. Tal vez ser el hombre que soy fue una de las razones por las que nuestra vida está en el estado en el que está. Todas estas cosas pasaron por mi mente mientras me sentaba solo con mi esposa en la mesa. Terminé mi café, enjuagué mi taza y la coloqué en el escurridor. Me acerqué a la puerta, recogí mi maletín, la miré sentada inmóvil en la mesa y dije, «Nos vemos esta noche». No hubo respuesta. Abrí la puerta y salí hacia mi coche, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Dios, cómo había amado a esa mujer toda mi vida adulta. Cómo había querido envejecer con ella y hacer todas las cosas de las que hablamos cuando éramos más jóvenes, todas las cosas con las que soñamos, los lugares a los que podríamos ir. No fue hace ni un año cuando ella habló sobre la posibilidad de mudarnos a Florida si obtenía esa promoción a vicepresidente regional. Era una posibilidad fuerte y todavía lo es. Ella odiaba vivir aquí en el Medio Oeste, donde los inviernos son largos y fríos y los veranos cortos y no tan cálidos. Odiaba el frío. Todavía estaba deprimido cuando abrí la puerta de mi oficina y encendí las luces. Me senté detrás de mi escritorio, abrí mi computadora y esperé a que se encendiera. Me serví una taza de café de la oficina, agarré una rosquilla de la caja que alguien había traído y volví para abrir mi correo electrónico. Estaba masticando un pedazo de rosquilla empapada en café cuando vi un correo de mi jefe pidiéndome que fuera a su oficina lo antes posible. Sonreí ante eso, ya que no era raro que me llamara de esa manera. TJ y yo nos conocíamos desde hacía mucho tiempo, ambos empezamos en Edmunds Manufacturing más o menos al mismo tiempo. Ahora, él era vicepresidente senior de diseño e implementación, y yo era gerente senior de investigación y diseño. Terminé la dona, me limpié la cara y caminé por el pasillo hasta la oficina de TJ. Pasé por el escritorio de Art Malone, mi amigo y confidente, y le saludé con un gesto. Unas palabras rápidas, una promesa de pasar a verlo al regresar, y luego continué hacia el despacho de TJ. Me detuve a hablar con Maureen, su secretaria, quien me dijo que pasara directamente, él me estaba esperando. Esa reunión fue una de las que cambió mi vida, tanto para bien como para mal. TJ me informó que me habían ascendido a vicepresidente de diseño para la región del sureste. Me mudaría a Miami tan pronto como pudiera transferir todas mis responsabilidades a mi segundo al mando y finalizar los proyectos abiertos. Debería poder hacer la mudanza en menos de un mes. Finalmente, había alcanzado la posición que había deseado durante tanto tiempo. Essie y yo podríamos mudarnos a Miami, y podríamos permitirnos comprar una casa muy bonita allí, subsidiada por la empresa, tal vez una cerca de la costa, con un muelle para un barco y un buen velero, motorizado, por supuesto. Después de compartir la noticia con Art, hacer planes con mi segundo al mando y resumir los proyectos abiertos con disposiciones para cerrarlos o transferirlos, me di cuenta de que ya era bastante tarde para almorzar. Envié a todos a almorzar y llamé a casa. Quería contarle la noticia a Essie. Marqué el número y esperé, pero solo contestó la máquina. No dejé mensaje y probé con su celular, también fue directamente al buzón de voz. Así que lo dejé estar. Probablemente estaba con Jane, como había dicho. Decidí ir a casa temprano e intentar convencerla de salir a cenar para celebrar. Esto debía ser motivo suficiente para una cena, al menos. Me detuve en la floristería y compré 2 docenas de rosas largas de color rosa, sus favoritas. También compré una caja grande de chocolates con nueces, también sus favoritos. Hice imprimir la tarjeta con el mensaje, finalmente nos trasladaron a nuestra ubicación soñada. Te amo, Jeff. Conduje todo el camino a casa tarareando para mí mismo, con una sonrisa tonta en la cara. Estaba feliz y en la cima del mundo. Finalmente,
las cosas se estaban haciendo realidad para nosotros, un nuevo futuro y una nueva vida nos esperaban en Miami. Essie cambiaría, volvería a ser mi esposa activa, y podríamos comenzar nuestra nueva vida juntos, como el equipo que siempre habíamos sido antes de que ella empezara a cambiar. Detuve ese pensamiento. Este era un nuevo día y un nuevo comienzo, nada podría detenernos ahora. Conduje hasta el camino de entrada mucho más rápido de lo habitual y casi choqué contra la puerta del garaje antes de detenerme. Tenía que calmarme. Estaba casi delirante de felicidad. Todo estaba saliendo a la perfección. Eso me recordó que debía tomar las rosas del asiento trasero, junto con los chocolates y la tarjeta, antes de entrar. Abrí la puerta, dejé las llaves, y llevé las flores y los chocolates a la sala de estar, listo para colocarlos en el sofá como sorpresa cuando Essie llegara a casa. Doblé la esquina y me dirigí hacia el sofá, solo para detenerme frente a él. Quedé paralizado al ver a Essie con la blusa desabrochada y la falda subida, sentada en el sofá. Entre sus piernas estaba Bill Parker, nuestro vecino y antiguo amigo. En ese momento de claridad que a veces ocurre, noté la habitación, su posición, la de él, sus prendas en el suelo frente al sofá, y los pantalones de él bajados hasta los tobillos. Todo era tan claro y quedó grabado en mi memoria para siempre. Ninguno de los dos me escuchó, así que continuaron con lo que estaban haciendo. Essie estaba gimiendo y animando a Bill Parker a seguir. Tenía ambas manos sobre su cabeza, manteniéndolo en su lugar. Era evidente que esto no era algo nuevo para ellos, ya que Parker claramente sabía lo que a Essie le gustaba. Yo solía saberlo muy bien. Parecía que había sido reemplazado. Me quedé allí por unos 20 segundos antes de que el enojo comenzara a invadirme. Sentí que la sorpresa y el disgusto por lo que estaba presenciando se transformaban en una fría ira. Quería hacer algo drástico, pero eso no iba conmigo. Esa idea pasó, y luego supe lo que quería hacer. Aún sosteniendo las flores y los chocolates con la tarjeta, entré en la habitación, rodeé el sofá y me detuve frente a Essie, parándome detrás de Bill Parker. Le di una fuerte patada hasta que él se detuvo y miró por encima del hombro. Todo lo que dijo fue, «Oh». Los ojos de Essie se abrieron al encontrarse con los míos. La emoción comenzó a desvanecerse, y sus ojos se agrandaron cada vez más hasta que temí que se le fueran a salir de la cabeza. Luego comenzó a sacudir la cabeza de un lado a otro, diciendo, «No, no, no», una y otra vez. Ella se dio cuenta de su situación y comenzó a apartar la cabeza de Bill al mismo tiempo que él intentaba retroceder. Como resultado, él terminó sentado en el suelo frente a mí, casi sobre mis zapatos. Essie me miró, sus ojos ahora llenos de lágrimas y sus labios temblando de vergüenza. Estaba tratando de bajarse la falda y abotonarse la blusa, lo cual no era fácil de hacer con las manos ocupadas en ambas tareas. Observé, con el disgusto claro en mi rostro, mientras ella volvía a mirarme, intentando decir algo. Mi disgusto se desvaneció, solo para ser reemplazado por el dolor al ver en qué se había convertido mi mundo. Sentí la traición, la pérdida, la ira y, finalmente, el dolor. Sabía que todo había terminado, la había perdido para siempre, y no había vuelta atrás. Decidí que debía terminar con esto de una vez. Tomé las 2 docenas de rosas de tallo largo, las saqué del pequeño jarrón en el que venían y se las arrojé mientras estaba sentada. Observé cómo la golpearon en la cara y cayeron alrededor de su cuerpo sobre el sofá y el suelo. El jarrón lo seguí lanzando, impactando en la pared detrás de ella. Finalmente, tomé la caja de chocolates, la abrí y los esparcí por el suelo también. La tarjeta siguió, cayendo en el borde del sofá. Ahora entiendo por qué siempre estás demasiado cansada para cenar conmigo o para estar conmigo. Ya lo veo claro. Me giré hacia Bill Parker, quien estaba tratando de subirse los pantalones y ponerse los zapatos. Esperé hasta que se enderezó y luego lo golpeé en la cara con toda la rabia que sentía por dentro. Me complació ver cómo brotaba sangre de su boca mientras volvía a caer al suelo. Observé cómo se apoyaba en sus brazos y dirigí mis siguientes palabras a él.
No sé cómo piensas explicar esto a tu esposa después de que le cuentes sobre tus actividades de esta tarde con mi futura exesposa, pero prepárate para explicarlo. Ahora, sal de mi casa antes de que te eche yo mismo. No dije más, sino que subí las escaleras para sacar una maleta y empezar a empacar. Todavía estaba furioso, pero la ira empezaba a desvanecerse, y un nuevo sentimiento, uno de profundo y desgarrador dolor, comenzó a llenarme. La pérdida de todo en lo que había creído era casi insoportable. El largo ascenso desde la euforia por el ascenso, seguido por la igualmente larga caída hasta la peor depresión de mi vida, hizo que mis piernas temblaran de repente. Casi había terminado de empacar cuando el dolor se volvió tan fuerte que tuve que detenerme. Me hundí de rodillas en el suelo del dormitorio y lloré como no lo hacía desde el día en que mi madre murió. Dejé que las lágrimas fluyeran, sabiendo que poco podía hacer para detenerlas. Esperé hasta que se agotaron, dejándome vacío. Sentí cuando ella me rodeó con sus brazos, abrazándome con fuerza y apoyando su mejilla en la parte superior de mi cabeza. Me estaba consolando como si fuera un niño. Lo siento mucho, Jeff. Lo siento mucho. Eso fue suficiente para detener mi llanto. A medida que la ira regresaba con fuerza, tragué saliva, permitiendo que la ira creciera hasta que ardió con intensidad de nuevo. Reprimió el dolor, obligándolo a retroceder y soltando su control sobre mí. Quítame tus manos de encima y aléjate de mí. Me haces sentir mal. Me levanté, mis piernas todavía temblando pero comenzando a recuperar su fuerza, y cerré la maleta. Me giré para mirar a mi alrededor y vi a Essie de rodillas, su rostro desfigurado por el shock y cubierto de lágrimas. Sus hombros temblaban con sus sollozos, pero ya no me importaba. Entré al baño, agarré mi neceser que contenía mi rasuradora, cepillo de dientes y otros artículos pequeños que usaba cuando viajaba. Puse esas cosas en una pequeña bolsa de plástico y volví a la habitación para recoger mi maleta. Pasé junto a Essie, todavía de pie en la puerta, y tiré la bolsa y la maleta por las escaleras, sin importarme mucho dónde aterrizaran. Volví a entrar, miré alrededor, recogí una o dos cosas pequeñas de mi mesa de noche, y luego bajé las escaleras para encontrar mis maletas. Cuando salí por la puerta, escuché a Essie gritarme que me detuviera, que volviera y hablara con ella. Pero yo solo quería irme de ese lugar. En ese momento supe que mi matrimonio había terminado, y sentí un pequeño alivio al darme cuenta de que finalmente habíamos llegado a este punto. Todo había estado moviéndose en esta dirección durante el último año, y ahora era el momento de aceptar que había terminado. Todo el resentimiento, la indiferencia hacia mí y mis necesidades, y la falta de respeto total que había soportado se habían acabado. Miami me estaba esperando, y me iría solo. Mientras me alejaba en el coche, decidí que no le diría nada a Joyce, la esposa de Bill. Ella tenía sus propios problemas que enfrentar, y un esposo que no le servía de mucho no iba a cambiar nada para ella. Bill tenía sus propios desafíos en casa, y les deseé a él y a Essie lo mejor, se merecían estar juntos. Yo tenía un nuevo trabajo, un nuevo lugar donde vivir y la libertad para disfrutar el resto de mi vida con alguien que me amara por quien soy. Nunca miré atrás. Llevaba un tiempo sintiéndome deprimida y ansiosa. Sabía que parte de eso se debía a que Philip pronto se iría a la universidad y estaría sola la mayor parte del día. Otra parte estaba relacionada con el comienzo de esa etapa en la vida de una mujer, antes de la menopausia, cuando empieza a sentir que ya no es tan joven y que la vida está cambiando. Mi mundo había sido Jeff, Philip y la casa, y todo lo que hacía para hacer de su vida un lugar agradable y seguro durante tanto tiempo. Ahora, el miedo a perder todo eso era casi una enfermedad, y me sentía muy extraña la mayor parte del tiempo. No era algo que pudiera identificar claramente ni algo que pudiera contarle a un médico, simplemente era una sensación extraña de que algo estaba mal. Me sentía fuera de lugar, no era yo misma, y comenzaba a preocuparme por ello. Dudaba en hablar con Jeff sobre esto, sabiendo que él intentaría que buscara ayuda. Era un hombre que siempre intentaba solucionar las cosas. Yo no quería que nada se solucionara, solo quería que me dejaran en paz para cuidar de mí misma.
No había nada que arreglar. Ya había hablado conmigo sobre mi falta de interés en salir o hacer cosas, y la disminución de nuestra vida en pareja, algo que ahora no despertaba casi ningún interés en mí. No sabía por qué. Solía disfrutar de estar con mi esposo, y nada había cambiado en eso. Simplemente, no tenía la energía para hacerlo ahora. Pero eso cambiaría, las cosas seguirían su curso y volvería a ser como antes. Solo necesitaba tiempo. Él no me creería, pero sabía que lo estaba descuidando terriblemente. Él intentaba hacer cosas por mí, me pedía salir a cenar, a una obra de teatro, o simplemente a cualquier lugar, pero yo siempre decía que no. Nada de lo que sugería despertaba interés en mí. Pronto me cansé de que me lo pidiera y comencé a contestarle de manera brusca, diciendo cosas hirientes que luego lamentaba pero que nunca llegaba a disculparme por ellas. Finalmente, comencé a dejarlo pasar, dejando que sus súplicas se desvanecieran. Empecé a ignorar a mi esposo y, a menudo, a mi hijo. Más tarde, la situación empeoró, pero para entonces ya era demasiado tarde para cambiarla. No me di cuenta al principio, pero mi declive había comenzado. Comencé a faltar a nuestras sesiones en el gimnasio con Philip, ya que dudaba que continuara una vez que él se fuera. No disfrutaba tanto como él, aunque me alegraba por el entusiasmo que sentía. Pero nunca me apasionó como a él. Comencé a faltar a algunas sesiones, luego a más y más, pero fue pura suerte que las cosas sucedieran como lo hicieron. Justo después de que decidiera dejarlo, mientras perdía interés en ejercitarme con mi hijo, comencé a disfrutar de la atención de otros hombres en el gimnasio, no de una manera especial, sino solo porque me hacía sentir mejor conmigo misma. No significaban nada para mí en ningún otro sentido, ciertamente no de una manera romántica. Ni siquiera estaba interesada en mi esposo, así que era muy improbable que alguien más despertara mi interés, especialmente un desconocido. No estaba interesada en absoluto, hasta que Bill Parker comenzó a aparecer en el gimnasio cada vez más. Bill era nuestro vecino y vivía con su esposa, Joyce. Joyce era una persona muy retraída, casi agorafóbica. Al principio, solo salía cuando era absolutamente necesario, a veces para una fiesta, pero prefería recibir a los invitados en su casa cuando otros la invitaban a ella y a Bill. Rechazaba las invitaciones sin dar excusas. Bill intentó que buscara tratamiento, pero ella se negaba a salir de la casa e hizo solo intentos mínimos por hablar con alguien, solo por teléfono. Eso no sirvió de mucho, y lo dejó en cuanto pudo. Desde entonces, permaneció recluida en casa. Como la mayoría de sus amigos, yo había dejado de visitar a Joyce, incómoda con sus problemas. No era una gran amiga. Bill tenía entre 10 o 12 años más que yo y era dueño de una pequeña ferretería en la ciudad. Cuando Joyce comenzó a quedarse en casa y le diagnosticaron su enfermedad, Bill decidió vender su tienda y quedarse cerca de casa con su esposa. Llevaba más de 30 años con ella y sentía que era su deber intentar ayudarla. Hizo todo lo que pudo por ella, pero Joyce continuó empeorando. Finalmente, se negó a salir de la casa, excepto para citas médicas o emergencias. Estas también se volvieron raras, y eventualmente dejó de salir por completo. Empezamos a hablar durante nuestros descansos en el gimnasio, y aprendí más sobre él y Joyce. Me disculpé por no visitar más a Joyce, pero él simplemente dijo que lo entendía. Me contó toda su historia, y comencé a sentir simpatía por él. Me conmovió la tristeza que veía en él. Quería ayudarlo, pero todo lo que podía hacer era dejarlo hablar. Lo escuché y sentí cada vez más lástima por él. Deseaba poder hacer más para ayudar, pero no podía cambiar nada en su situación. Descubrí que Bill era un hombre encantador, y, una vez, me di cuenta de que tenía un cuerpo muy bien cuidado y un abdomen plano. También noté un detalle en sus pantalones cortos ajustados que me llamó la atención. Especialmente me di cuenta de que se acentuaba después de haber pasado tiempo hablando conmigo. Eso comenzó a despertar en mi mente pensamientos que hacía tiempo no tenía. El único problema real era que cuando Bill no estaba a la vista, esos pensamientos también desaparecían.
Mi esposo no lograba que reaparecieran por las noches, y quedaban latentes hasta que volvía a ver a Bill en el gimnasio. Esos pensamientos me hicieron reflexionar. La próxima vez que Bill y yo estuvimos juntos, observando a Philip ejercitarse, reuní el valor y le pregunté sobre su vida amorosa con Joyce. Me sentí un poco incómoda cuando Bill, al principio, parecía avergonzado al hablar sobre su vida amorosa con Joyce. Finalmente, me confesó que ya no había vida amorosa. Joyce había perdido todo interés y lo rechazaba cada vez que él intentaba acercarse. Se enojaba si insistía y le decía cosas hirientes. Al final, él se dio por vencido y dejó de considerarla una esposa en todo sentido, salvo en el nombre. Sin embargo, Bill era un hombre íntegro y no se atrevía a divorciarse de una mujer enferma y necesitada, especialmente cuando la situación en su hogar era tan complicada. Fue entonces cuando tomé una decisión. Sabía lo que podía hacer para ayudar a Bill y, al mismo tiempo, ayudarme a mí misma. En mi mente, todo estaba tan claro. Si Bill podía despertar en mí esos sentimientos, y si él estaba privado de ellos en casa, podría ayudar a ambos. Me pareció una solución perfecta. Le ofrecería a Bill un momento de intimidad, para satisfacer tanto sus necesidades como las mías. Como ya no podía sentirme atraída por mi esposo y él no podía satisfacer sus deseos con su esposa, me parecía una solución lógica a nuestros problemas. En ese momento de mi vida, no veía esto como una traición a mi marido. No podía despertar el deseo con él, así que no estaba cumpliendo con sus necesidades, y él no podía cumplir con las mías. Pensé que, de este modo, podría recuperar mis propios deseos, y tal vez estos se trasladarían a mi relación matrimonial. Eso sería bueno para Jeff, ¿no? Bill podría encontrar un poco de alivio, y eso sería bueno para él. Observando cómo se comportaba Bill, me pareció un claro ganar-ganar. Con ese pensamiento, todo quedó decidido. Al día siguiente, fui al gimnasio con Philip, y Bill ya estaba allí. Lo observé mientras hacía ejercicio, admirando su cuerpo mientras brillaba de sudor. Deseaba acercarme y tocar esos músculos húmedos y sentir esa cercanía. Estaba experimentando sensaciones que no había tenido en meses, quizás años. Estaba emocionada. Ver a Bill me hacía sentir viva de nuevo, y supe que había tomado la decisión correcta. Después de su rutina de ejercicios, hablé con Bill y le conté lo que había decidido. Él me escuchó, y vi cómo se dibujaba una sonrisa en su rostro, mientras sus mejillas se ruborizaban. Parecía genuinamente agradecido, y me confesó que había pensado en acercarse a mí durante meses, pero temía arruinar nuestra amistad. Aunque tenía algunas reservas sobre hacerlo a espaldas de Jeff, le expliqué nuestra falta de intimidad, y él pareció aceptarlo. En realidad, Bill hubiera aceptado cualquier cosa con tal de tener un momento conmigo. Lo entendí. Conocía a los hombres, y Bill era un hombre íntegro. Planeamos nuestro primer encuentro en mi casa. Bill le diría a Joyce que tenía que salir, conduciría por el vecindario, aparcaría su coche y entraría por la puerta trasera. Nadie lo vería, y nadie se interesaría en su paradero. Jeff estaría en el trabajo como de costumbre, y Philip estaría fuera todo el día en una visita a una universidad con su clase, así que estaría sola. Esperé en la cocina, vigilando el patio trasero hasta que vi a Bill entrar, cerrar la puerta y casi correr hacia la puerta trasera. La mantuve abierta, y él entró sin detenerse. No fue hasta que se giró que notó que solo llevaba puesto un albornoz. Me quedé allí, sonriéndole, y cuando su respiración se calmó, desaté el cinturón, dejando que el albornoz se abriera. Debajo, estaba desnuda. Él dejó escapar un gemido, casi un suspiro, mientras sus ojos recorrían mi cuerpo. Debo admitir que su admiración me hizo sentir bien, y dejé que el albornoz cayera al suelo. Me quedé allí, completamente expuesta ante este hombre que era mi vecino y amigo de Jeff. Le permití devorarme con la mirada, sin sentir vergüenza ni arrepentimiento. No pasó mucho tiempo antes de que se acercara a mí, me abrazara con fuerza y presionara sus labios contra los míos. No fue suave, y eso me excitó aún más. Acepté su beso,
mi propio deseo encontrándose con el suyo. Todo ocurrió con tal intensidad que me encontré suplicándole que continuara una y otra vez. Bill respondió con una pasión que casi me dejó sin aliento. Al final, ambos estábamos exhaustos y satisfechos. Después, fui al baño, mientras Bill se vestía. Cerré la puerta y me limpié, sintiéndome renovada. Cuando volví, Bill ya estaba vestido y sentado en la mesa, mirándome con cautela. Le sonreí, me acerqué para besarle la mejilla y me senté frente a él. Gracias, Bill. Fue más de lo que podría haber esperado. Fuiste maravilloso, y lo disfruté mucho. Espero que sea solo el comienzo de muchos más momentos juntos. No, por favor, gracias a ti, Essie. Nunca imaginé que esto sucedería. Nunca me había sentido tan pleno. Eres una persona increíble y estoy de acuerdo en que deberíamos continuar. ¿Crees que podríamos hacerlo de nuevo mañana a la misma hora? Creo que sí. Philip estará en la escuela, y la próxima vez podríamos subir al dormitorio. Este encuentro fue rápido, pero maravilloso. Creo que en la cama podríamos estar más cómodos. Podríamos tomarnos más tiempo para conocernos y encontrar maneras de hacernos felices. Así comenzó nuestra relación, que continuó casi a diario hasta el final del año escolar. Después, fuimos más cautelosos, y la frecuencia disminuyó a 1 o 2 veces por semana, y a veces menos. Bill seguía siendo una persona maravillosa, y disfrutaba de nuestro tiempo juntos. El único problema era que nada de lo que hacía se trasladaba a mi vida conyugal. Seguía sin desear intimidad con mi esposo, y no sentía que estuviera haciendo algo incorrecto. Sabía que mi forma de pensar no era la correcta, pero no me importaba. No quería renunciar a Bill, y no quería intimidad con Jeff. De hecho, me enojaba con Jeff porque no podía hacerme sentir como Bill lo hacía. Sabía que no amaba a Bill, y la idea de vivir con él no era algo que contemplara. Amaba a Jeff, esto me sorprendió, ya que no me di cuenta de ello hasta que fue demasiado tarde. Pero lo sabía en mi corazón, y aunque eso no me impidió lo que estaba haciendo con Bill, me hacía sentir segura saber que tenía el amor de mi esposo Jeff en quien apoyarme. Curiosamente, nunca dudé de ese pensamiento. Perder a mi esposo ni siquiera era una posibilidad en mi mente. El verano terminó, Philip se fue a la universidad, y Jeff continuó trabajando con horarios predecibles, lo que me dejaba a mí y a Bill más tiempo para nuestros encuentros. Poco a poco, las cosas con Bill iban llegando a su fin, y ambos lo sabíamos, pero aún así nos veíamos tan a menudo como podíamos. A veces, solo compartíamos momentos más sencillos, ya que el esfuerzo de un encuentro completo no valía la pena. Me gustaba lo que Bill hacía y a menudo le permitía hacerlo durante el tiempo que quisiera. Él también parecía disfrutarlo, y yo lo permitía. Eso es lo que estábamos haciendo cuando Jeff entró y nos sorprendió. En retrospectiva, lo recuerdo como si hubiera ocurrido hace solo 1 hora. Estaba sentada en el sofá del salón, con la blusa desabrochada donde Bill había estado acariciando mi cuerpo. Él me había empujado hacia atrás, se había arrodillado y había levantado mi falda hasta la cintura. Me recosté, disfrutando lo que estaba haciendo, y dejé que mi cuerpo respondiera. El clímax aún estaba lejos, apenas comenzaba a sentir las primeras señales de deseo cuando sentí que Bill se detenía y se apartaba. Abrí los ojos, y mientras el deseo se desvanecía, me encontré mirando a los ojos de mi esposo Jeff, que estaba allí. Ahora, al recordarlo, ciertas cosas siguen claras y precisas. La primera vez que miré a sus ojos, vi disgusto y enojo. Luego, mientras observaba, el enojo comenzó a ser reemplazado por algo más. Tardé 1 minuto, pero luego lo reconocí. Lo había visto algunas veces antes en mi vida con Jeff, era dolor acompañado de tristeza. No puedo describir lo que se siente ver ese dolor y tristeza, y saber que yo era la causa. Nada en mi vida dolió tanto como ese conocimiento, ni siquiera la pérdida de mis padres cuando murieron en un accidente automovilístico. Esa mirada, la que vi ese día, me perseguirá en mis sueños por el resto de mi vida.
Por muy doloroso que sea ese recuerdo, es menos que lo que ocurrió unos minutos después. Bill se vistió y salió corriendo de la casa con un rápido, «Lo siento mucho». Lo vi irse, con sangre en la barbilla, comprendiendo que por primera vez en casi un año, no sentía nada por él. No me importaba lo que pudiera pasarle mientras subía lentamente las escaleras para encontrar a Jeff. En ese momento, no creo que entendiera por completo lo que había sucedido y cómo iba a cambiar mi vida. Solo sabía que tenía que ir con mi esposo e intentar explicarle. Entré en la habitación y me quedé en total shock. Mi esposo, el hombre a quien amaba con todo mi corazón, el hombre que había proporcionado un hogar fuerte y amoroso para mí y nuestro hijo, estaba arrodillado en el suelo, con la cabeza entre las manos, llorando desconsoladamente. Casi muero de tristeza en ese instante. Todo lo que quería era que Dios me llevara en ese momento, y no tener que ver lo que le había causado a mi esposo. Mi corazón se rompió por lo que le había hecho a este hombre. Me acerqué a él, me arrodillé a su lado y lo abracé. Lo abracé con fuerza, susurrándole suavemente que todo estaría bien, que todo estaría bien. Tenía que decírselo. Tenía que hacerle saber, «Lo siento mucho, Jeff». «Lo siento mucho», repetía, sosteniéndolo y esperando que me escuchara y entendiera. Solo quería consolarlo, amarlo como una esposa debe hacerlo. Él me empujó, alejándome como si no pudiera soportar mi toque. Estaba enojado, y en su enojo, dijo palabras que todavía resuenan en mi cabeza cuando cierro los ojos y todo se vuelve silencioso. Dijo palabras que hicieron que mi mundo se detuviera y cambiara para siempre. Sus palabras fueron, «Quítame tus manos y aléjate de mí. Me haces sentir enfermo». Dicen que cuando mueres, toda tu vida pasa ante tus ojos. Eso bien podría ser cierto porque creo que algo dentro de mí murió ese día. Pero toda mi vida no pasó ante mis ojos, solo las cosas que perdí, mi vida con Jeff, mi hogar, los momentos que pasamos como familia, los sueños que compartimos para nuestro futuro, nuestros planes para los años de jubilación, todas las cosas que amaba y valoraba. Esas son las cosas que murieron ese día, y parte de mí murió con ellas. Hoy, estoy sentada en un pequeño apartamento que alquilo mes a mes. Podría permitirme algo mejor ya que Jeff me dejó bien provista, pero no tengo deseo de nada más. Delante de mí están los papeles de divorcio finales, marcando el fin de mi matrimonio. Jeff ha seguido adelante con su vida, ahora en Miami, el lugar con el que ambos soñábamos una vez. Parece que eso fue hace mucho tiempo, pero en realidad solo fue hace un año o algo así. Vi la nota después de que se fue ese día, las palabras casi gritándome lo que había perdido. Estaba en el suelo, cerca de la escena de mi infidelidad, nuestro lugar soñado. «Te amo, Jeff». Mi apatía y desinterés han regresado, brevemente desterrados por mi traición a mi esposo y mi lucha por recuperar mi matrimonio con Jeff. Luché la buena batalla, pero me vi obstaculizada por su negativa a hablar conmigo o intentar comprender lo que había hecho. Me tomó un tiempo darme cuenta de que el «por qué» nunca fue importante, lo que importaba eran los hechos, especialmente para Jeff. ¿Y qué podría decirle realmente? Después de todo, lo hice, y seguí haciéndolo incluso después de que mi racionalización de intentar reavivar nuestra vida amorosa se desvaneció. Estaba bien mentirme a mí misma, pero no podía mentirle a él, no después de lo que hice. Nuestro hijo, Philip, odiaba lo que hice pero finalmente me perdonó. Él es mi única conexión con lo que solía tener, una vida con un hombre que me amaba y a quien yo amaba con una pasión feroz. ¿Por qué esa pasión me abandonó por un tiempo sigue siendo un misterio que no logro entender? Una y otra vez, busco una razón, cualquier razón, pero no encuentro ninguna. Pero ya es demasiado tarde, así que, ¿por qué seguir pensando en ello? Mi vida ahora, al igual que antes de que Jeff la terminara, es estancada. No voy a ningún lado, no hago nada y no pienso en otra cosa que no sea lo que perdí. Ya no veo a Bill y no quiero hacerlo. Me siento y pienso, y recuerdo lo que una vez fue. Principalmente, recuerdo mis pensamientos cuando decidí tener mi aventura con Bill. En ese entonces, todo parecía tan claro,
tan simple. Consideré las cosas buenas que podrían suceder, el placer que deseaba y que podía disfrutar, pero nunca pensé en las consecuencias de mis acciones. Nunca consideré lo que podría salir mal o lo que podría perder. Me enfoqué solo en lo que podía ganar, nunca en lo que podía perder. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Y no olviden darle like, compartir y suscribirse.